Buenas tardes, profesora, compañeros. En la tarde de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre el análisis literario del cuento El Espectro, cuyo autor es el señor Horacio Quiroga. Como primer punto les estaré hablando sobre la estructura narrativa. Cuando hablamos de la estructura narrativa de un cuento o de una novela, nos referimos a cómo se ordena, cómo se compone la historia, de la continuidad artística y el desenlace de acuerdo al efecto que el autor desea lograr. La estructura utilizada por Horacio Quiroga en este cuento fue un estilo narrativo con una estructura canónica, el cual se compone de un inicio, un desarrollo y un desenlace. Bien, citamos el inicio. Cita: todas las noches en el Gran Splendid de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos a las 10 en punto en la tibia penumbra del teatro. Allí, desde uno u otro palco, seguimos las historias del film, con un mutismo y un interés tales que podrían llamar sobre nosotros la atención de ser otras las circunstancias en que actuamos. El desarrollo se va dando a la entrada del invierno. Regresamos a Hollywood y Wyoming cayó entonces con el ataque de gripe que debía cortarle la vida. Dejaba a su viuda con una fortuna y sin hijos, pero no estaba tranquilo por la soledad en que quedaba su mujer. No es la situación económica, me decía, sino el desamparo moral en este infierno del cine. En el momento de morir bajamos a su mujer y a mí hasta la almohada y con voz ya difícil: confíate a Gran Enid, mientras lo tengas a él, no temas nada. Y tú, viejo amigo, vela por ella, sé su hermano. No, no prometas. Ahora puedo ya pasar al otro lado. Nada de nuevo en el dolor de Enid y el mío. En cuanto al desenlace, tenemos que todo termina cuando Gran termina metiéndose un tiro en la cabeza. Cita: y era yo quien había recibido la bala en la sien. Estoy completamente seguro de que quise dirigir al alma contra Duncan, solamente que, creyendo apuntar al asesino, en realidad apuntaba contra mí mismo. 3 días después, Enid quedaba a su vez desalojada de este mundo. Y aquí concluye nuestro idilio. Pero no ha concluido aún. No son suficientes un tiro y un espectro para desvanecer un amor como el nuestro, más allá de la muerte, de la vida y de sus rencores. Enid y yo nos hemos encontrado, invisibles dentro del mundo vivo. Enid y yo siempre juntos. La estructura utilizada por Quiroga para narrar este cuento fue la estructura Aba, Obo desde el inicio, que es la narración del cuento que se realiza cronológicamente para seguir la identificación narrativa del cuento. En general, se puede decir que es un cuento que logra mucho con pocos recursos. El lenguaje que emplea Quiroga es simple y directo, sin palabras difíciles. En el primer párrafo podemos ver que la transformación del actor Wyoming empieza ya cuando la pareja ve la película por primera vez. Cita: fuimos al Metropol y desde la penumbra rojiza del palco vimos aparecer enorme, con el rostro más blanco que la hora de morir, a Duncan Wyoming. Sentí temblar bajo mi mano el brazo de Enid. La mayoría de las descripciones fílmicas en el cuento no se centran en secuencias particulares del páramo, sino tratan más bien de animar al personaje Wyoming y de hacerle presente como algo más que imágenes en la pantalla. En el cine entran en el cuento a través de la resurrección de Wyoming, aunque el personaje de Wyoming revive como algo más que un actor. En la película, el narrador nos hace saber que su naturaleza está estrechamente ligada con el medio cinematográfico. Ejemplo de esto es cuando el olvido de Enid enciende el rastro químico de Wyoming, y al final del cuento el narrador se refiere a Wyoming y su eléctrica resurrección, que es el espectro. En la sección anterior vimos que el espectro cinematográfico en la pantalla tiene, en los ojos del narrador, el poder de moverse y enfrentarse a la pareja. Como siguiente punto tenemos la función de los personajes. Cuando hablamos de la función de los personajes, hablamos de los personajes principales, personajes secundarios y los terciarios.
Los personajes principales son los protagonistas, los que conducen las acciones y la narrativa se desenvolverá alrededor de ellos mismos. Los personajes principales son Guillermo Grant y Enid. Los personajes secundarios son Duncan Wyoming, el espectro, el personaje del fantasma. Personaje terciario, William Hart. En cuanto a los aspectos de contenido, tenemos que es la acción y el argumento. Se dice que la acción y el argumento es la idea principal del cuento, es de lo que se trata la obra, es la columna vertebral de la novela. El argumento y el orden cronológico en el que pasan las cosas, aunque decidamos contarlas en otro orden en la novela, el argumento debe seguir siempre una línea temporal. Bien, empezaremos con el argumento. En este cuento se relata una especie de triángulo amoroso entre Duncan y Enid y Guillermo. Duncan y Enid están casados, pero Guillermo la ama mucho. Pero además Duncan es el mejor amigo de Guillermo. Duncan es un excelente actor, pero muere por una gripe sin remedio. Antes de morir le dice a Guillermo que cuida a su esposa como una hermana. A Guillermo le dolió mucho la muerte de Duncan, pero también sentía satisfacción de poder finalmente tener una relación con Enid. Los dos se enamoran y deciden ir a ver El Páramo, la película protagonizada por Duncan, para poder superar su muerte y continuar su amor. Lo sorprendente es que de tanta culpa el espectro del actor se les aparece. Guillermo trata de dispararle, pero en realidad al que termina disparándole es a él mismo en la cabeza. El amor de Guillermo y Enid es tan fuerte que incluso en la misma muerte se encuentran y ahora están esperando ver más allá de lo que se ve. Es otra película protagonizada por Duncan. Aunque esa película se puede estrenar con otro nombre, ellos asisten al mismo cine toda la noche y a la misma hora. Bien, tenemos la caracterización de los personajes. Las características de los personajes que tenemos son las características de Guillermo Grant, Duncan Wyoming, Enid, el espectro y William Hart. ¿Quién era Guillermo Grant? Era un literato amigo de Duncan. Es el narrador de la historia, quien luego vive con Enid tras la muerte de su esposo Duncan, pero torturado por el espectro del difunto esposo. Termina disparándose en la sien, pensando que apuntaba con su revólver a la figura de Duncan. ¿Quién es Duncan Wyoming? Es un excelente actor. Había realizado 2 cintas antes de morir al Páramo y El Más Allá. Muere de una gripe. Enid, mujer hermosa, amaba a Guillermo. No se sabe exactamente de qué ha fallecido. Luego de morir Guillermo, a los 3 días ella moría. Se ha quedado con la fortuna de su difunto esposo Duncan Wyoming. El espectro es una figura imaginaria y real de quien alguien cree ver, especialmente imagen de una persona fallecida. William Hart es un personaje que solo aparece una vez en la historia. La ambientación y el escenario utilizado por el narrador en este cuento se desarrolla. Él usa una ambientación que desarrolla en diferentes lugares como en Hollywood, Estados Unidos y Canadá, por lo que el espacio es abierto y a la vez cerrado, en lo que se puede identificar. Citamos: a la entrada del invierno regresamos a Hollywood y Wyoming cayó entonces en el ataque de gripe que debía costarle la vida. Dejaba a su viuda con fortuna y sin hijos. Vivimos 2 meses juntos en el Canadá y no es fácil comprender mi estado del alma respecto de Nick. Aquí vemos claramente los diferentes escenarios que utilizó el narrador. En cuanto a los temas, cuando nos referimos a los temas, hablamos de los asuntos de los que tratan el poema, el poemario, la novela, obra, entre otros. Hicimos énfasis en 2 temas muy importantes, en lo que es el amor después de la muerte y el destino que ya estaba escrito. Amor después de la muerte. Cita: Enid y yo nos deslizaremos como por una fisura en el tenebroso corredor, pero no seguiremos el camino hacia el sepulcro de Wyoming. Iremos hacia la vida, entraremos en ella de nuevo. Y es el mundo cálido del que estamos expulsados, el amor tangible y vibrante de cada sentido humano,
lo que nos espera entonces a Enid y a mí. Dentro de unos meses o de un año ella llegará. Solo nos inquieta la posibilidad de que más allá de lo que se ve, estreno bajo otro nombre, como es costumbre en esta ciudad. Para evitarlo, nos perdemos un estreno. Noche a noche, entramos a las 10 en punto en el Gran Splendid, donde nos instalamos en un palco vacío. El otro tema sería que el destino ya estaba escrito, por lo que la cita dice lo siguiente. A la entrada del invierno regresamos a Hollywood y Wyoming. Cayó entonces con el ataque de gripe que debía costarle la vida. Dejaba a su viuda con fortuna y sin hijos, pero no estaba tranquilo por la soledad en que dejaba a su mujer. No es la situación económica, me decía, sino el desamparo moral. Y en este infierno del cine, en el momento de morir, bajándonos a su mujer y a mí hasta la almohada y con voz ya difícil, confíate a gran Enid. Mientras lo tengas a él, no temas nada. Y tú, viejo amigo, vela por ella, sé su hermano. No, no prometas, ahora puedo ya pasar al otro lado. Nada de nuevo en el dolor de Enid y el mío. Podemos decir que era el destino, porque de igual forma él se iba a morir. Por eso se enfermó para que ellos rehicieran su amor. Era un amor ya destilado. En cuanto a los valores y antivalores. Valores. ¿Qué son valores? Los valores son cualidades o atributos considerados como positivos, necesarios y deseables, que los seres humanos asignan a objetos y otros seres humanos. Se caracterizan por estar asociados a la idea de lo bueno o por tener utilidad para la vida individual. Bien, el valor. La amistad. La amistad es un valor universal y moral. Es el afecto personal y bondadoso y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. En la amistad buscamos la ayuda incondicional, nos apoyamos en los amigos para pasar mejor las tristezas, aumentar la alegría y disminuir las angustias, gracias a su compañía y afecto. Cita. Cuando volvimos a hallarnos en Hollywood, ya estaba casado. Aquí tienes a mi mujer, me dijo echándomela en los brazos. Y a ella, apriétalo bien, porque no tendrás un amigo como Grant, y bésalo si quieres. No me besó, pero al contacto con su melena en mi cuello sentí en el escalofrío de todos mis nervios que jamás podría yo ser un hermano para aquella mujer. Aquí vemos claramente cuando el señor Wyoming considera al señor Grant como su hermano, como su amigo. Es aquí donde hablamos de la amistad que había entre ambos. Amor. El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con la persona que amamos. Además nos llevamos a tener una vida plena de paz, tranquilidad y alegría, y en consecuencia de bienestar con nosotros mismos. Cita. Pero yo no quité la cabeza de su falda. Te amo, Enid, le dije. Sin ti me muero. Tú, Guillermo, murmuró ella. Es horrible oírte decir esto. Todo lo que quieras, repliqué. Pero te amo inmensamente. Cállate, cállate. Y te he amado siempre, ya lo sabes. No, no sé. Sí lo sabes, Enid. Me apartaba siempre. Y yo resistía con la cabeza entre sus rodillas. Dime lo que sabía. No, cállate. Estamos profanando. Dime lo que sabías, Guillermo. Dime solamente que sabías que siempre te he querido. Sus brazos se rindieron cansados y yo levanté la cabeza. Ahí donde ambos se dan cuenta que se amaban y que ya existía ese amor entre Enid y Guillermo Grant. Ahí ellos se manifiestan su amor. Antivalor. Encontramos un antivalor muy que se podría decir, se puede resaltar en esta obra, es la deslealtad. Dice que los antivalores por su parte también son atributos que se asignan a objetos y personas, con la salvedad de que estos representan algo negativo, innecesario e indeseable, es decir, se asocian a la idea de lo malo. De esta forma, los antivalores
son la contraparte de los valores. Cuando un antivalor se manifiesta en un sujeto u objeto, esto implica un mal para algo o para alguien. La deslealtad dice que no es más que la falta de lealtad, franqueza o infidelidad que muestra Enid y Guillermo para con su amigo. Ahí vemos claramente la deslealtad, que ellos le fueron desleales a la confianza que él tenía para con ellos, para con su esposa y su gran amigo Guillermo. Cita: y yo había sido el mejor amigo de Wyoming, y mientras él vivió, el águila no deseó su sangre, la alimentó con la mía propia, pero entre él y yo se había levantado algo más consistente que una sombra. Su mujer fue mientras él vivió y lo hubiera sido eternamente intangible para mí. Muchas gracias.